Hola, en este video vamos a hablar sobre la posesión. Para comenzar, la posesión está regulada en el artículo 700 del Código Civil, que da un concepto de posesión, que dice: la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en su lugar y a nombre de él. Y en su inciso 2 del artículo 700 dice: el poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. Entonces aquí hay una presunción legal. En resumen, la posesión está regulada en el libro segundo, en el título séptimo de la posesión, en los artículos 700 y siguientes. Y el artículo 700 del Código Civil señala que la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño. Una persona, respecto a una cosa, puede tener diferentes calidades jurídicas. Una persona respecto a una cosa puede ser dueño de la cosa, es decir, que la persona detenta el derecho real de dominio sobre la cosa, o también puede ser que la persona sea un poseedor respecto a la cosa, o también puede darse que una persona sea mero tenedora de una cosa. El artículo 714 del Código Civil dice: se llama mera tenencia la que ejerce sobre una cosa no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. Por ejemplo, el caso de un arrendatario respecto de una cabaña, ya que el arrendatario no es poseedor ni dueño de la cabaña. Él reconoce el dominio ajeno, reconoce que la cabaña le pertenece al arrendador. En el contrato de arrendamiento, el arrendatario se constituye en mero tenedor, pues el arrendador sigue siendo el propietario, es decir, el dueño, y poseedor. El arrendatario reconoce el dominio ajeno, por lo cual no lo habilita para adquirir la cosa por prescripción. Por lo tanto, como reconoce el dominio ajeno de que la cosa no es suya, es un mero tenedor. Por lo tanto, la calidad de mero tenedor es excluyente con la calidad de dueño y de poseedor. Es decir, si una persona es mero tenedora de algo, de una cosa, esta persona que es mero tenedora no puede ser ni dueña ni poseedor de la cosa. Podemos decir como regla general es que la persona que sea dueña de una cosa también sea poseedor de la cosa. Por ejemplo, si soy dueño de un auto, estoy en posesión del auto. Es lo más normal. Pero esto no es siempre así, porque se pueden dar combinaciones de que alguien sea dueño de una cosa, pero que no sea poseedor de la cosa, o viceversa, que alguien sea poseedor de una cosa y que no sea dueño de una cosa. Por ejemplo, que el dueño de una cosa no esté en posesión de la cosa. Por ejemplo, el dueño de un vehículo se lo robaron, por lo tanto, pierde la posesión del vehículo. Entonces aquí vemos un caso que alguien que es dueño pierde la posesión de la cosa. También se puede dar el caso que alguien que detente la posesión de una cosa sin ser dueño, por ejemplo, una persona que compra un vehículo y no sabía que ese vehículo le pertenecía a otra persona, que era un vehículo robado. Por lo tanto, aquí vemos un caso en que una persona es poseedora de una cosa, pero no es dueña. En resumen, como habíamos dicho, una persona respecto a una cosa puede tener distintas calidades jurídicas, como dueño, como poseedor o mero tenedor. Y dependiendo de esta calidad jurídica, puede tener distintas facultades o acciones. Por ejemplo, la acción reivindicatoria protege al dueño. ¿Por qué? Porque tiene el derecho real de dominio. Entonces tiene esta acción reivindicatoria. El poseedor también tiene sus correspondientes acciones, que la vamos a ver posteriormente, y diferentes facultades. Igualmente el mero tenedor también tiene ciertas protecciones. Por lo tanto, aquí vemos que dependiendo de la calidad, vamos a tener distintas acciones o facultades. Y por último, para terminar, como habíamos dicho, el artículo 700, inciso 2, contiene una presunción legal de dominio. Lo normal será que el dueño sea poseedor. Esto es porque el legislador presume dueño al poseedor. Por lo tanto, si alguien es poseedor de una cosa, es reputado dueño,
mientras otra persona no justifique serlo. Esto es una presunción legal, por lo tanto, admite prueba en contrario. Ahora veremos la comparación entre la posesión, el dominio y la mera tenencia. Comenzando con el dominio y la posesión. El dominio supone un derecho real. En cambio, la posesión no es así. El dominio solo se puede adquirir por un modo de adquirir. En cambio, se puede poseer una cosa por varios títulos. El dominio está protegido por una acción real, que es la acción reivindicatoria, mientras que la posesión se protege por medio de las acciones posesorias. En cambio, la posesión y la mera tenencia, podemos ver que ambas tienen el corpus, que es la relación material entre una persona y la cosa. Pero la posesión tiene un elemento que no está presente en la mera tenencia, que es el animus, el cual transforma la detentación en posesión. Este elemento anímico implica la predisposición psicológica del poseedor en orden a actuar como propietario de la cosa. En cambio, la mera tenencia supone tener una cosa reconociendo dominio ajeno. Otra diferencia es que la posesión permite llegar a adquirir el dominio de la cosa por prescripción adquisitiva. La mera tenencia jamás produce la prescripción, porque para que opere la prescripción adquisitiva, esta supone necesariamente la posesión de la cosa. Y aquí viene la importancia de la posesión, que nos permite adquirir el dominio por medio de la prescripción adquisitiva. Por lo que si una persona detenta la posesión de una cosa sin ser dueño de esta por un periodo de tiempo, de manera interrumpida, el poseedor puede llegar a ser dueño adquiriendo el derecho real de dominio. La prescripción adquisitiva es un modo de adquirir el dominio. La prescripción adquisitiva puede ser ordinaria o extraordinaria. En el caso de la prescripción ordinaria, tiene que pasar el plazo de 2 años en el caso de los bienes muebles. Y en el caso de los bienes inmuebles, el plazo es de 5 años. Y en el caso de la prescripción extraordinaria, el plazo es de 10 años, sin importar si es mueble o inmueble. Esto lo vamos a explicar más adelante. Simplemente quiero que lo sepan hasta el momento. ¿Cuáles son los elementos de la posesión? El corpus y el animus. La posesión, como hemos dicho, es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño. Entonces, está el elemento material o externo, el corpus, que es la tenencia como el poder físico o potestad, de hecho, que tiene el poseedor sobre la cosa, y en cuya virtud permite de esta. Entonces, le permite disponer de esta. Según la doctrina clásica, este elemento no supone necesariamente un contacto o apreciación física de la cosa, sino que consiste en la manifestación de poder de dominación sobre la cosa. E incluso es posible hablar de la posibilidad de disponer de la cosa, como puede suceder en el caso de los bienes raíces. Por ejemplo, si uno posee una casa, no necesariamente tengo que estar todo el rato llevando la casa conmigo. Se entiende que poseo la casa, pero no necesariamente tengo que estar con la cosa todo el rato en mis manos. Respecto al elemento subjetivo, el animus, este elemento consiste en un elemento intelectual, psíquico, que consiste en tener la cosa como dueño, como propietario, de comportarse como tal y de ejercer los atributos del dominio. Este ánimo no solo debe existir en el foro interno del individuo, ya que, de ser así, su prueba sería la sola declaración de voluntad del poseedor. Por esto es que se debe desprender del título en cuya virtud se detenta la cosa. Por lo anterior, podemos decir que este elemento no alude a la convicción de ser dueño, sino de simplemente
de comportarse como tal. La posesión requiere de la existencia de una voluntad especial del que posee, que habíamos dicho este ánimo de señor y dueño. Este elemento caracteriza la posesión y marca una diferencia respecto a la mera tenencia. Respecto a la naturaleza jurídica de la posesión, la doctrina discute sobre su naturaleza jurídica, si es un hecho o si es un derecho. Según la doctrina clásica, la posesión es un hecho que se encuentra protegido y reconocido jurídicamente. O sea, es un hecho protegido por el derecho, lo que se manifiesta en el otorgamiento de derechos al poseedor respecto de la cosa que posee. Y el Código Civil sigue esta posición, lo cual se manifiesta en diversas disposiciones, partiendo por la propia norma que señala que la posesión es la tenencia de una cosa. Existen otras posturas respecto a la naturaleza jurídica de la posesión. La doctrina alemana afirma que la posesión es un derecho sobre la cosa, puesto que obedece a la idea de derecho subjetivo, que no es otra cosa que un interés jurídicamente protegido. Por lo tanto, se debería optar por determinar si es un derecho real o personal. Entonces, si se argumenta que es un derecho, habría que preguntarse después qué tipo de derecho. Por otro lado, Savigny señala que originariamente la posesión es un hecho porque se funda en circunstancias materiales, o sea, el corpus. Sin embargo, a la vez es un derecho por las circunstancias jurídicas atribuidas a este hecho y porque hay casos en los cuales los derechos del poseedor son independientes al hecho mismo. Bueno, en resumen, la naturaleza jurídica de la posesión se discute por la doctrina, pero podemos decir que es un hecho que se encuentra protegido por el derecho. ¿Cuáles son los beneficios de la posesión? Como manifestaciones de reconocimiento de este hecho que el derecho protege, se establecen ciertas ventajas a favor del poseedor. Primero, el poseedor goza de una presunción legal de dominio, ya que se reputa dueño mientras no se pruebe lo contrario. Segundo, la posesión conduce a la prescripción adquisitiva del dominio. Tercero, el poseedor de un bien inmueble es titular de las acciones posesorias, que lo amparan en su posesión. Cuarto, de acuerdo a las reglas relativas a las prestaciones mutuas, que son de aplicación general, el legislador establece en el artículo 907 y siguientes. Aquí establece las reglas de las prestaciones mutuas, que le corresponden al poseedor no dueño vencido. Es decir, si el poseedor no dueño de la cosa es privado de la cosa, tiene ciertos derechos contra el dueño de la cosa. Por lo tanto, ese estatus que tiene de poseedor no dueño, igual el derecho lo protege porque le da ciertos derechos acorde a las reglas de las prestaciones mutuas. Y quinto, el poseedor regular tiene derecho al ejercicio de la acción publiciana. El artículo 894 dice que concede el ejercicio de la acción regulatoria al poseedor regular, aunque no logre probar el dominio, siempre que se encuentre en condiciones de ganarlo por la ejecución ejecutiva. Bueno, este artículo hace referencia a la acción publiciana que tiene el poseedor regular. Cosas susceptibles de poseerse. Se debe tratar de cosas que se encuentren en el comercio humano y que sean determinadas, pudiendo ser estas corporales o incorporales. En cuanto a las cosas incorporales, solo se refiere a los derechos reales y no a los personales. Por lo tanto, en resumen, uno puede poseer tanto cosas corporales o incorporales. Y si se posee cosas incorporales, solamente se refiere a los derechos reales y no a los personales. Esto se llega a partir de la conclusión de diferentes artículos. El artículo 715 del Código Civil establece la posesión sobre cosas incorporales en general. Pero el artículo 2498 del Código Civil señala que se gana por prescripción adquisitiva el dominio y los demás derechos reales que no estén exceptuados, y no incluye a los derechos personales. Y en el mensaje del Código Civil señala que, a modo ejemplar, dice que el arrendatario nada posee. Y esto lo podemos hacer extensivo a los demás derechos personales, ya que estos solo gozan de una acción personal. Y el artículo 583
3 del Código Civil establece que sobre cosas incorporables hay también una especie de propiedad, pero luego da un ejemplo de propiedad sobre un derecho real. Esta norma, desde la perspectiva de la posición relacionada con las anteriores, no se puede entender sino referida a las cosas incorporables como los derechos reales. Respecto a las cosas que no son susceptibles de poseerse, están las servidumbres discontinuas y continuas inaparentes y los derechos personales, como hemos dicho. Ahora veremos la clasificación de la posesión. La posesión se clasifica en posesión regular y posesión irregular. Esta clasificación es importante porque de esta derivan una serie de consecuencias. No da lo mismo si la posesión es regular o irregular, ya que el poseer regular o el irregular tendrán distintos beneficios dependiendo de su calidad. Y también los tiempos de prescripción son diferentes. El artículo 702 del Código Civil dice: la posesión puede ser regular o irregular. Se llama posesión regular la que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe, aunque la buena fe no subsista después de adquirida la posesión. Se puede ser, por consiguiente, poseedor regular y poseedor de mala fe, como viceversa. El poseedor de buena fe puede ser poseedor irregular. Si el título es traslaticio de dominio, también es necesaria la tradición. La posesión de una cosa a ciencia y paciencia del que se obligó a entregarla hará presumir la tradición, a menos que ésta haya debido efectuarse por la inscripción del título. Por lo tanto, a partir del artículo que leímos, hay un concepto de posesión. ¿Qué podemos decir que la posesión regular? Es la que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe, aunque ésta no subsista después de adquirir la posesión. Entonces los requisitos de la posesión regular son 3. Primero, justo título. Segundo, la buena fe, que debe ser inicial. Puede ser que después esa buena fe no subsista, pero se requiere que la buena fe sea inicial. Y tercero, la tradición, si el título es traslaticio de dominio. Por lo tanto, no en todos los casos es necesaria la tradición, ya que es necesaria si el título es traslaticio de dominio. Ahora vamos a examinar cada uno de estos requisitos, comenzando con el justo título. El Código Civil no define justo título, pero podemos definirlo como el acto jurídico exento de vicios que sirve de causa o antecedente de la posesión. El artículo 703 del Código Civil dice: el justo título es constitutivo o traslaticio de dominio. Son constitutivos de dominio la ocupación, la accesión y la prescripción. Son traslaticio de dominio los que por su naturaleza sirven para transferirlo, como la venta, la permuta, la donación entre vivos. Pertenecen a esta clase las sentencias de adjudicación en los juicios divisorios y los actos legales de partición. Las sentencias judiciales sobre los derechos litigiosos no forman nuevo título para legitimar la posesión. Las transacciones, en cuanto se limitan a reconocer o declarar derechos preexistentes, no forman nuevo título, pero en cuanto transfieren en la propiedad de un objeto no disputado, constituyen un título nuevo. ¿Qué comentarios podemos hacer al artículo 703 del Código Civil que habíamos nombrado? Primero, que la doctrina generalmente critica que se incluya la prescripción, porque ella supone la posesión, y lo que es efecto no puede constituir causa. Porque como habíamos dicho, el antecedente para ganar por prescripción es la posesión. Por lo tanto, lo que es efecto no puede constituir causa. Se intenta justificar su inclusión en cuanto
legitima la situación del poseedor irregular que ganó el dominio por prescripción. El artículo además señala las cuáles son los títulos traslaticios de dominio, diciendo que estos son los que por naturaleza sirven para transferir el dominio. Por ejemplo, la venta, la permuta y la donación entre vivos. El inciso tercero señala que son títulos traslaticios las sentencias de adjudicación en los juicios divisorios y los actos legales de partición. Parte de la doctrina considera, respecto de ellos, que se tratan de títulos declarativos y no traslaticios. Prueba de ello está en el artículo 708 del Código Civil. Por lo tanto, la sentencia de adjudicación en los juicios divisorios y los actos legales de partición, el Código Civil dice aquí que serían títulos traslaticios, pero en verdad, técnicamente, serían títulos declarativos y no traslaticios. El Código Civil asimilaría estos actos de singularización del dominio a los traslaticios, ya que los primeros producen algunos efectos similares de los segundos, como por ejemplo el saneamiento por evicción y que las particiones pueden rescindirse igual que los contratos. El artículo 603, inciso final, se refiere a la transacción como justo título, y esta lo que es solo en cuanto transfiere a la propiedad de un objeto no disputado, ya que se está constituyendo un nuevo título. Por lo que respecto a las cosas disputadas, es título declarativo. Bueno, los títulos declarativos son aquellos que solo se limitan a reconocer una situación de dominio preexistente, como solo aclaran una situación preexistente para averiguar cuán legítima es una situación del poseedor, es necesario retroceder hasta donde se encuentre el hecho o el acto en virtud del cual se entró a poseer. Bueno, hablamos del justo título, y el título, en materia posesoria, es todo hecho o acto jurídico en virtud del cual una persona adquiere la posesión de una cosa. Y este título podría ser justo o injusto. Por título justo se entiende todo hecho o acto jurídico que por su naturaleza y por su carácter verdadero y válido es apto para atribuir en abstracto el dominio. Se exige que el título solo en abstracto tenga la aptitud para atribuir el dominio, porque se toma en cuenta el título en sí mismo, con prescindencia de otras circunstancias ajenas a él, que en concreto pueden determinar que a pesar de su calidad de justo, no se adquiera el dominio, como el caso de la cosa de venta ajena. El Código Civil se encarga en el artículo 704 señalar qué títulos no son justos. Y dice, no es justo título, primero, el falsificado, esto es, el no otorgado realmente por la persona que se pretende. Segundo, el conferido por una persona en calidad de mandatario o representante legal de otra sin serlo. Tercero, el que adolece un vicio de nulidad, como la enajenación que debiendo ser autorizada por un representante legal o por decreto judicial, no lo ha sido. Y cuarto, el meramente putativo, como el heredero aparente, que no es en realidad heredero. El del legatario, cuyo legado ha sido revocado por un acto testamentario posterior, etc. Sin embargo, al heredero putativo, a quien por decreto judicial o resolución administrativa se haya otorgado la posesión efectiva, servirá de justo título el decreto o resolución, como al legatario putativo el correspondiente acto testamentario que haya sido legalmente ejecutado. Ahora hablaremos de la buena fe. Podemos decir que la buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. El artículo 706 del Código Civil dice, la buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. Así, en los títulos traslaticios de dominio, la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla, y no de haberla habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato.
Un justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe. Pero el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario. Y el artículo 707 del Código Civil dice: la buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. En todos los otros, la mala fe deberá probarse. Como habíamos dicho, los requisitos de la posición regular: primero, el justo título; segundo, la buena fe; y tercero, la tradición, si es título tras leticio de dominio. De aquí la importancia de la buena fe. Bueno, y la buena fe se clasifica en buena fe objetiva y buena fe subjetiva. En el concepto del legislador hay una clara vinculación del título tras leticio con la buena fe, es decir, la convicción de no obrar contra derecho. En la teoría de buena fe existen dos tipos de ella. En la buena fe objetiva, propia de las obligaciones y contratos, que exige un comportamiento leal y honesto, configurándose como un estándar de conducta que se aprecia en abstracto. En cambio, la buena fe subjetiva, propia de los derechos reales, es la convicción o creencia de actuar lícitamente que se aprecia en concreto. ¿Y en qué momento debe existir la buena fe? Nuestro código exige que la buena fe sea inicial, al señalar que la posición regular es la que procede de justo de título y ha sido adquirida de buena fe, aunque no subsista después de adquirida la posición, no pasando por ello a ser posición irregular. Esta será una cuestión de hecho en cuanto a su determinación, que tendrá que calificar el juez según las circunstancias del caso. Respecto al error y su influencia en la buena fe, está el error de hecho. Un justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe. Por lo tanto, el error de hecho no es incompatible con la buena fe, pero no es cualquier error, sino que debe ser justo, es decir, debe ser excusable. O sea, el que en apariencia justifique el error padecido. Debe tener un fundamento de razón aceptable conforme a los principios de justicia. En cambio, el error de derecho, como dice el artículo 706, inciso cuarto, indica que el error de derecho constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario. ¿Y cómo se prueba la buena fe? Bueno, se establece una presunción simplemente legal de buena fe, señalando que la buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establezca una presunción contraria. En todos los otros casos, la mala fe debe probarse. Por lo tanto, se presume la buena fe y la mala fe debería probarse. A pesar de que la presunción de buena fe está regulada en relación a la posición, sin perjuicio de la ubicación de esta disposición, la doctrina ha entendido que la disposición es de aplicación general en otros ámbitos del derecho civil como una regla general. También hay que recordar que la buena fe es un principio general del derecho y también del derecho civil. Entonces, a pesar de que esta norma está regulada en el ámbito de la posesión, que presume la buena fe, esta disposición se aplica de manera amplia, general, en todo el ámbito del derecho civil. Bueno, ¿y cuáles serían las excepciones en que la mala fe se presume? Porque la regla general es que se presuma la buena fe. El error en materia de derecho, como hemos dicho, artículo 706 del Código Civil, inciso final, que un error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario. También constituye mala fe en los poseedores de los bienes desaparecidos el haber sabido u ocultado la verdadera muerte de esta o de su existencia. Y también la existencia de un título de mera tenencia hace presumir la mala fe y no da lugar a la prescripción extraordinaria a menos que concurran otras circunstancias. Ahora veremos el tercer requisito de la posición regular, que es la tradición, si el título tras laticio es de dominio. Habíamos dicho que la posición regular tenía tres requisitos: el justo título, la buena fe y la tradición, si el título es tras laticio de dominio.
Bueno, en aquellos casos en que el justo título es traslaticio de dominio, se requiere además la tradición. Por lo tanto, no todos los casos es necesaria la tradición, solamente cuando el título es traslaticio de dominio. Obviamente que este requisito solo rige para aquellos casos en que el título es de esta especie y además declarativo. Como habíamos visto, asimilaba ciertos títulos declarativos a los traslaticios, cuando habíamos leído ese artículo anteriormente. No cuando es constitutivo. La razón de esta exigencia está en que los títulos traslaticios solo dan al acreedor un derecho personal para exigir la tradición, y es esta la que coloca la cosa en poder del adquiriente. En los demás casos no se requiere, puesto que se trata de modos imperfectos para adquirir el dominio, pero que sirven de justo título para adquirir la posesión. Bueno, también hay la presunción de tradición que está en el artículo 702, inciso final, que dice que la posesión de una cosa a ciencia y paciencia del que se obligó a entregarla hará presumir la tradición, a menos que ésta haya debido efectuarse por la inscripción del título. Por lo tanto, esta presunción se aplica solamente a los muebles, ya que según el artículo 624 del Código Civil, las cosas cuya tradición se efectúa por la inscripción del título, ejemplo clásico de esto, la tradición de bienes inmuebles, su posesión se adquiere solo por dicha inscripción. Parte de la doctrina excluye también las servidumbres porque requieren escritura pública, según el artículo 698 del Código Civil. ¿Cuáles son los beneficios del poseedor regular? Primero, puede adquirir el dominio por prescripción ordinaria, cuyo plazo es más breve que el caso de la prescripción extraordinaria, y tiene el plazo de 2 años en el caso de los bienes muebles, y el plazo de 5 años para los bienes raíces, o sea, los bienes inmuebles. Segundo, está amparado por la presunción de dominio sobre la cosa que posee. Está en el artículo 700, inciso 2. También goza de las acciones posesorias y la acción publiciana. Y también conserva los frutos de la cosa poseída mientras se encuentre de buena fe. Y tiene derecho al reembolso de las mejores útiles introducidas en la cosa poseída. Bueno, y aquí nos remitimos a las reglas de las prestaciones mutuas. Ahora veremos la posesión irregular. ¿Qué es la posesión irregular? Podemos decir que es que carece de uno o más de los requisitos de la posesión regular. Así lo dice el artículo 708 del Código Civil. Por lo tanto, se está frente a una posesión irregular en los siguientes casos: cuando ésta no procede de justo título y cuando no ha sido adquirida de buena fe. Puede ocurrir que el poseedor irregular, a pesar de haber adquirido la posesión de buena fe, mantenga su calidad de poseedor irregular. Por ejemplo, existía buena fe inicial, pero el título era injusto. Hay que tener presente que si el título de posesión invocado es uno de traslaticio de dominio, nadie puede adquirir la posesión alguna sin que medie la tradición, que es la entrega de la cosa en caso de los muebles e inmuebles no inscritos, y la inscripción en el caso de los bienes inmuebles sometidos al régimen de conservatorio. Porque tal es la única forma que puedan concurrir los dos elementos de la posesión, el corpus y el animus, que son indispensables para poder ingresar en la posesión. ¿Y cuáles serían los beneficios del poseedor irregular? Bueno, el poseedor irregular puede adquirir el dominio por prescripción adquisitiva extraordinaria en el plazo de 10 años, sean bienes muebles o inmuebles los que haya poseído. También está amparado por la presunción de dominio del artículo 700, inciso 2 del Código Civil. Y también goza de las acciones posesorias, pero no de la acción publiciana, ya que esta última acción, la acción publiciana, es solamente para los poseedores regulares.
Otra clasificación que vamos a ver es entre posesión útil y posesión inútil, que está en el artículo 709 del Código Civil. Aquí el criterio es que las posesiones útiles son aquellas que habilitan para adquirir el dominio por prescripción adquisitiva. Y aquí encontramos la posesión regular y la posesión irregular. En cambio, las posesiones inútiles o viciosas son aquellas que no conducen a la adquisición del dominio por prescripción adquisitiva. Y aquí encontramos la posesión violenta y la posesión clandestina. Y la posesión violenta es la que se adquiere por fuerza. Esta puede ser actual o inminente. Es decir, puede consistir por vías de hechos o amenazas. Esta violencia debe ser inicial al momento de que sea adquirida. Por lo que si después pasa a ser violenta, o sea, en un inicio no era violenta, pero después pasa a ser violenta, ello no deja de ser pacífica, salvo el caso del artículo 611. ¿Y contra quién se ejerce esta violencia? Contra el verdadero dueño, o contra el que poseía sin ser dueño, o contra el que la tiene en lugar y nombre de otro. Y también está la posesión clandestina, que es aquella que se ejerce ocultando la cosa respecto a quienes tienen derecho para oponerse a ella. Encontramos dos posiciones respecto a la posición inútil. La posición clásica dice que, en virtud de la posición inútil, o sea, la violenta y la clandestina, esto no habilitaría a adquirir el dominio por medio de la prescripción adquisitiva, ni tampoco habilitaría usar las acciones posesorias. Por lo tanto, niega cualquier efecto respecto a esta posición inútil. En cambio, la posición moderna sí atribuye efecto a la posición inútil, diciendo que sí sería posible adquirir por medio de la prescripción adquisitiva el dominio, ya que la posición inútil podría convivir con la posición irregular y de esta manera posibilitar adquirir la cosa por medio de prescripción adquisitiva. Por lo tanto, a pesar de que es una posición inútil, igualmente habilitaría adquirir la cosa por medio de prescripción adquisitiva. Bueno, respecto a la violencia, este vicio jamás puede estar presente junto a la posición regular. Sin embargo, nada impide que coexista con la posición irregular y violenta cuando se posee título. En efecto, el artículo 2510, regla tercera, niega la prescripción adquisitiva extraordinaria al poseedor violento y al clandestino solo cuando existe un título de mera tenencia, y no niega la posibilidad de prescribir cuando no hay título. Como ocurre con el ladrón, quien, aunque conoce el dominio ajeno, no lo reconoce. Respecto a la clandestinidad, tampoco puede coexistir junto a la posición regular, pero, al igual que la hipótesis anterior, nada obsta para que la clandestinidad conviva con la posición irregular. Con ello, ello ocurriría respecto del receptador, quien conociendo que compra una cosa al ladrón, desde un comienzo ejercer la posición ocultándose al dueño legítimo de la cosa. En resumen, vemos que la posición moderna, a pesar de que la posición sea clandestina o violenta, igual puede convivir con la posición irregular y de tal manera igualmente se podría adquirir el dominio por medio de la prescripción adquisitiva. Ahora vamos a hablar de otro tema sobre la adquisición, conservación y pérdida de la posesión. El artículo 723 del Código Civil dice: los que no pueden administrar libremente lo suyo, o sea, los incapaces, no necesitan de autorización alguna para adquirir la posesión de una cosa mueble, con tal que concurran en ello la voluntad y la aprehensión material o legal, pero no pueden ejercer los derechos de poseedores sino con la autorización que competa. O sea, en resumen, para ejercer la posesión, si es menester para que cumplan con las formalidades habilitantes correspondientes. Pero, ¿ellos pueden adquirir la posesión de las cosas muebles? Sí, pero para ejercer los derechos de estos poseedores, ahí necesitaría la formalidad habilitante correspondiente. Y el inciso 2 dice: los dementes y los infantes son incapaces de adquirir por su voluntad la posesión, sea para sí mismos o para otros. Por lo tanto, tratándose de los sordomudos que no puedan darse a entender claramente y de los impúberes mayores de 17 años, se debería aplicar la regla del inciso 1, la que habíamos mencionado anteriormente. Si bien la regla general en materia de posesión es que
para que ésta se adquiera, se requiere el corpus y el animus. Se establece una excepción en relación a la herencia, en que la posesión se adquiere desde el momento que es diferida, incluso cuando el heredero lo ignore. Por lo que en este caso puede faltar el corpus y el animus. Recuerden que la posición legal de la herencia, aunque el heredero desconozca, es poseedor. Entonces aquí habría una excepción. Algo similar se produce en la relación a la adquisición de la posesión respecto al corpus y animus de los muebles inscritos. Bueno, ahora vamos a hablar de la adquisición y conservación y pérdida de los bienes muebles y de los bienes inmuebles. Y respecto a los bienes inmuebles hay que distinguir si están inscritos o no inscritos. Comenzando con los bienes muebles, la adquisición de la posesión de los bienes muebles se produce desde el momento en que concurre la voluntad, o sea, el animus, y la aprehensión material del bien. Respecto a la conservación, para conservar la posesión sobre esta clase de bienes, basta el animus, aunque momentáneamente no se tenga el corpus. Se permite al poseedor conservar la posesión, aunque transfiere la tenencia a la cosa, por cuanto el título no sea tras leticio dominio. Por ejemplo, yo soy un arrendatario, tengo una cabaña y la quiero arrendar, y el arrendatario está arrendando mi cabaña, y yo como arrendador, no por eso yo pierdo la posesión de la cosa, la sigo teniendo. La otra persona tenía un título de mera tenencia, pero aún sigo siendo poseedor de la cosa a pesar de que la arrendé. El artículo 727 del Código Civil dice que norma que se refiere específicamente a los bienes muebles y establece que la posesión de estos se conserva aunque el poseedor ignore accidentalmente su paradero. Entonces, si pierdo la cosa accidentalmente por un momento, no por eso voy a perder la conservación. En cuanto al animus, en relación a la conservación de la posesión, el legislador establece una presunción simplemente legal, que se refiere a que ésta se presume mientras que la cosa permanezca en poder del que la poseía. Esto lo debo entender relacionado con el artículo 726, en donde se establece el fin de la presunción o el límite de la misma, ya que se pierde la posesión, es decir, el animus y el corpus, una vez que la cosa es apoderada por otro con ánimo de señor y dueño. Y respecto a la pérdida de la posesión de bienes muebles, ello acontecerá al perderse cualquiera de estos dos elementos que había mencionado. O sea, si se pierde el corpus y el animus, ello se produce cuando hay enajenación, por ejemplo, vendo la cosa, ahí pierdo el corpus y el animus, o cuando abandono la cosa. También hay pérdida del elemento corporal. Aquí también perdería la posesión del bien mueble. Esto ocurre cuando otro se apodera de la cosa poseída con ánimo de hacer la suya. Y también cuando, sin pasar la posesión a otras manos, se hace imposible el ejercicio de actos posesorios. Por ejemplo, cuando un animal bravío recobra su libertad o cuando la cosa se cae al mar. Y también cuando se pierde el animus. Aquí el poseedor conserva la tenencia, pero pierde el ánimo señor y dueño. Por ejemplo, el caso del constitutivo posesorio. El constitutivo posesorio consiste en la transformación de una relación de posesión en una relación de tenencia. Por ejemplo, yo soy dueño de una casa, ¿cierto? Soy el dueño, pero se la vendo a otra persona, con la condición de que yo siga viviendo en esta casa como arrendatario. Entonces ahí veo que yo era como dueño y ahora soy un mero tenedor porque soy arrendatario. Entonces ahí vemos que mi ánimo cambió, pero no pierdo la tenencia de la cosa, porque antes era dueño, ahora soy mero tenedor y cambié mi estatus. Ahora veremos los bienes inmuebles no inscritos. Para comenzando con la adquisición. Aquí hay que distinguir tres situaciones. Primero, el simple apoderamiento material con ánimo de señor y dueño. Se adquiere la posesión del bien inmueble no inscrito cuando concurren los mismos requisitos que se requieren para la posesión de los bienes muebles. Cabe hacer la siguiente pregunta: ¿si se debe inscribir o no? Se debe llegar a la conclusión
de que no es necesaria la inscripción para la adquisición de la posesión, porque el artículo 724 solo exige la inscripción para los inmuebles inscritos. Y en este caso se trata de un inmueble que no se encuentra dentro del sistema de propiedad inscrita. Pero en todo caso, siempre la posesión inscrita es una garantía para el poseedor. Segundo caso, si se trata de un título no traslaticio de dominio. Y aquí se encuentran los títulos constitutivos como de ocupación, accesión y prescripción, y también la sucesión por causa de muerte. En relación con la sucesión de causa de muerte, no sería necesaria la inscripción del inmueble no inscrito, ya que el heredero adquiere la posesión legal una vez que defería la herencia. Y la sucesión por causa de muerte opera como modo de adquirir el dominio del derecho real de herencia. Y dentro de este derecho real de herencia encontramos el inmueble no inscrito. En relación con la ocupación, que la ocupación es un modo de adquirir a las cosas que no pertenecen a nadie, la doctrina dice que, o parte de esta, que este modo de adquirir no operaría respecto a los bienes inmuebles, debido a que no existen bienes inmuebles sin dueño, puesto que respecto a los bienes inmuebles sin dueños, es propietario del Estado. Por lo tanto, no sería posible adquirir un bien inmueble por medio de la ocupación. Respecto a la cesión, aquí también se dice que no es necesario inscribirlo, porque lo accesorio sigue los otros de lo principal respecto al modo de adquirir accesión. Y respecto a la prescripción, ella no puede ser invocada como antecedente de la prescripción, ya que por medio de esta se llega precisamente a la posesión, debido a que toda prescripción supone anteriormente una posesión. Por lo tanto, no podría ser invocada, porque la prescripción supone ya anteriormente una posesión. Y en el caso que se invoca un título traslaticio, el supuesto es que se pretende adquirir la posesión de un inmueble no inscrito en virtud de un título traslaticio de dominio. Y aquí viene la pregunta: ¿es necesaria la inscripción para la adquisición? ¿Es necesario que se lleve la tradición? Como sabemos, la tradición de los bienes inmuebles se hace por medio de la inscripción. Frente a esto, la doctrina distingue si se quiere adquirir la posesión regular o irregular. Si se quiere adquirir la posesión regular, es necesario inscribirlo, ya que por medio de la inscripción se hace la tradición del bien inmueble. Si se trata de un título traslaticio de dominio, es necesaria la tradición para adquirir la posesión regular. El artículo 686 establece que la tradición de los bienes inmuebles, sin distinguir acerca si se encuentran inscritos o no, diciendo que se deben hacer por medio de la inscripción en el registro del conservador de bienes raíces. Por su parte, el artículo 696 establece como sanción a la no inscripción la de no conceder la posesión respecto del bien inmueble de que se trate, dejando al adquiriente en calidad de mero tenedor. De conformidad a ello, sin inscripción no se adquiere ni siquiera la posesión regular. Finalmente, el artículo 724 exige que para la adquisición de la posesión de los bienes inmuebles se necesita la inscripción, sin hacer distingo alguna. No hace distingo entre ni tipo de inmueble ni clase de posesión. Por lo tanto, da a entender que es necesaria la inscripción para adquirir la posesión de los bienes inmuebles. En consecuencia, con base a las disposiciones que hemos comentado, debemos optar por la necesidad de inscribir en el registro de conservador de bienes raíces para la adquisición de la posesión regular de esta especie de bienes inmuebles. Respecto a la posesión irregular, parte de la doctrina considera que es necesaria la inscripción, ya que debe cumplirse con lo señalado del artículo 724, que dice que nadie podrá adquirir la posesión del inmueble sino por este medio, que sería la inscripción. La falta de tradición transforma la posesión en irregular, constituyéndola esta en la regla general. Pero la excepción es la de los bienes inmuebles establecida en el artículo 724, en donde no se distingue entre posesión regular e irregular. Para otros autores, no es necesaria la inscripción para dar a la posesión irregular, en atención a que por una parte,
la posición irregular es aquella que carece de uno o más requisitos de la posición regular. Y como esta posición exige la tradición para los títulos tras dominio, simplemente no se cumpliría con un requisito pasando la posición a ser irregular. Respecto a la conservación de los bienes inmuebles no inscritos, se deben aplicar las mismas normas que los bienes muebles. Es decir, se conserva la posesión de los bienes inmuebles no inscritos mientras se mantenga el corpus y el animus, aunque se transfiera la mera tenencia. Por lo tanto, si tengo mi inmueble y se lo arriendo a alguien, no por eso voy a perder yo la posesión del inmueble, aún sigo siendo el poseedor, a pesar de que se lo arriende a otra persona. Esto se entiende sin perjuicio de que el adquirente de la posesión del inmueble no inscrito haya optado por la inscripción del mismo, en cuyo caso, en esta materia, se deberá estar a las reglas de la conservación de la posesión inscrita. Y por último, respecto a la pérdida de los bienes inmuebles no inscritos, la posesión de un inmueble no inscrito se pierde si falta el corpus y el animus. Entonces se pierde la posesión cuando otro se apodera del bien con ánimo de señor y dueño. También se pierde cuando otro adquiere la posesión de un inmueble no inscrito, clandestina o violentamente, y donde el que la poseía la pierde. Y por último, si el mero tenedor usurpa el bien y lo enajena a su nombre. Al que lo enajena, adquiere la posesión. En esta materia se puede presentar el siguiente problema: la inscripción de un título que no emana del poseedor. Nos encontramos en esta situación cuando una persona enajena un inmueble no inscrito cuya posesión pertenece a otra persona y al adquirente lo inscribe el título relativo a este inmueble. Por ejemplo, yo soy dueño de una casa, se lo arriendo a otra persona, entonces este arrendatario sería un mero tenedor. Imaginemos que esta persona, a quien le arriendo el bien, lo enajena, se lo vende a otra persona. Y después, esa otra persona que compró el inmueble no inscrito, lo inscribe. El problema es el siguiente: pierde la posesión el poseedor no inscrito que no participó en el contrato de enajenación o la conserva. O en otras palabras, ¿a quién se debe preferir? ¿Al poseedor no inscrito o al que inscribió la posesión? Bueno, aquí se produce un problema y aquí también hay distintas posiciones. Me gustaría ahora hablar sobre un tema que es la teoría de la posesión inscrita. La teoría de la posesión inscrita ha sido desarrollada por la doctrina y también la jurisprudencia a partir de diversas disposiciones que están contenidas en el Código Civil. Entonces, esta teoría se construye a partir de distintos artículos del Código Civil y también incluyendo el mensaje del Código Civil. Y esta teoría no solo aplicable a los bienes inmuebles inscritos, sino también a los bienes inmuebles no inscritos, o al menos su aplicación se discute. Entonces, esta teoría de la posesión inscrita dice que la inscripción, bueno, además, como la inscripción como fue hacer la tradición, también la inscripción en el conservador es un requisito de la posesión, también la inscripción en el conservador es una garantía, y también la inscripción en el conservador es una prueba de la posesión. Por lo tanto, según la teoría de la posesión inscrita, la inscripción en el conservador tiene distintas funciones, tanto como tradición, como requisito de la posesión, como garantía y como prueba de posesión. Por lo tanto, si una persona nunca inscribe en el conservador de bienes raíces, significa que nunca poseyó el inmueble, acorde a esta teoría. Bueno, también me gustaría decir que la teoría de la posesión inscrita también ha sido ampliamente discutida por la doctrina y hay opiniones distintas también. El tema de la posesión de los bienes inmuebles ha sido un tema controversial en la doctrina. Ahora, respecto a los bienes inmuebles inscritos,
Respecto a la adquisición de la posesión, hay que distinguir si se adquiere con un título tras laticio de dominio o un título no tras laticio de dominio. Si se habla de un caso de un título tras laticio de dominio, la posición mayoritaria de la doctrina señala que para adquirir la posesión, sea esta regular o irregular, es necesaria la inscripción en el conservador de bienes raíces. Todo ello por la aplicación de la teoría de la posesión inscrita. Bueno, y aquí me gustaría recordar el artículo 724 del Código Civil, que dice que si la cosa es de aquellas cuya tradición debe hacerse por inscripción en el registro del conservador, nadie podrá adquirir la posesión de ella sino por este medio. Y en el caso de que sea un título no tras laticio de dominio, en este caso no se aplica el artículo 724 del Código Civil, porque este solo se refiere a los títulos tras laticio de dominio. En esta hipótesis, o sea, cuando se trata de un título no tras laticio de dominio, no se requiere de la inscripción para la adquisición de la posesión. Así, si se trata de un caso de sucesión por causa de muerte, la posesión se adquiere por el solo ministerio de la ley. Y las inscripciones del 688 no constituyen tradición. Y en el caso de la accesión, se aplica el principio de lo que accesorio sigue lo suelto de lo principal. Bueno, y en el caso de la ocupación, ya vimos que en principio no procede respecto de bienes inmuebles este modo de adquirir, ya que todo bien inmueble tiene un dueño, y si no, le pertenece al Estado. Y por último, en relación a la prescripción, también dijimos que esta solo opera como modo de adquirir y que es el medio que se hace valer la posesión para adquirir el dominio. Entonces, para que opere la prescripción, es necesario previamente que uno haya poseído la cosa, porque la posesión es un requisito para la prescripción. Bueno, aquí se aplican las mismas reglas que habíamos mencionado para los inmuebles no inscritos respecto a este título no tras laticio de dominio. Ahora sí me gustaría decir que, por ejemplo, la sucesión de causa muerte, que uno adquiere la posesión legal de la herencia, no es necesario inscribir el bien inmueble, pero igual así se recomienda inscribirlo para mantener la historia del bien raíz. Bueno, respecto a la conservación y pérdida de la posesión, la norma aplicable es el 728. De acuerdo con este precepto, la posesión solo se pierde por la cancelación de la inscripción. Mientras le subsista la inscripción, el apropiamiento material no produce la pérdida de la posesión, ya que se requiere la cancelación de la inscripción. Algunos, minoritariamente, sostienen que el simple apropiamiento material del bien conduciría a una posesión irregular y que la norma del 728 está reservada para la posesión regular. Frente a ello, se contraargumenta que el 728 no hace distinción alguna y el artículo 2505 tampoco. Además, con lo base anteriormente dicho, los actos de simple apoderamiento no interrumpen tampoco la prescripción adquisitiva. En resumen, mientras que se conserva la inscripción en el conservador, se conserva la posesión del bien inmueble inscrito y se pierde la posesión cuando se cancela. Y la forma de cancelar la inscripción, o sea, se pierde la posesión de este bien inmueble inscrito, puede ser por voluntad de las partes, que es una convención entre dos o más personas, en orden de dejar sin efecto una inscripción. En este caso, habrá que exhibir al conservador de bienes raíces un documento auténtico en que se dé constancia que se quiere dejar sin efecto la inscripción existente, a nombre de uno de ellos, con lo que cobra vigencia la inscripción precedente. Bastará la subinscripción al margen en que se exprese que se cancela, y así el inmueble quedará sometido a la inscripción anterior. Bueno, por ejemplo, las partes firman un contrato de compraventa, pero después se decide hacer una resiliación del contrato de compraventa, entonces después las partes, por la voluntad, tendrán que cancelar esa inscripción. También se puede cancelar por una nueva inscripción en que el poseedor inscrito transfiere su derecho a otro. Esta es la situación más normal. La sola inscripción cancela de pleno derecho a la anterior, por lo que se denomina esto una cancelación virtual, sin que sea necesario una subinscripción en la anterior para cancelarla. Por conveniencia se suele hacer. Bueno, hay que recordar que el título hay una referencia a la transferencia anterior. Por ejemplo, aquí un caso de compraventa. Yo transfiero mi propiedad a otra persona, mi bien inmueble.
Entonces ahí yo voy, hacemos la compraventa y después inscribimos esa compraventa en que me está transfiriendo el bien inmueble. Entonces se cancela la inscripción anterior y yo soy el nuevo poseedor de este bien inmueble inscrito. Y también está la cancelación por decreto judicial cuando se ha seguido un juicio y en él se obtiene el reconocimiento de la posesión. Un ejemplo de esto como consecuencia del ejercicio de la acción reivindicatoria o publicidad o posesorias. Bueno, allí se debe exhibir al conservador de bienes raíces copia del fallo. Entonces aquí hubo un juicio previo, tenemos la sentencia judicial y vamos al conservador de bienes raíces. Y ahí cancelamos por decreto judicial la inscripción anterior. Al analizar la inscripción como requisito de adquirir la posesión, debe dejarse establecido que existen dos posturas respecto a la inscripción. Hay una que dice que la inscripción constituye una ficción legal y otros dicen que la inscripción constituye una garantía de la posesión. Bueno, respecto a la inscripción que constituye una ficción legal, la inscripción por sí sola representa los elementos del corpus y animus. El poseedor inscrito, con título anotado por más de un año, tiene a su favor por el hecho de la inscripción, los dos elementos constitutivos de la posesión, tanto la tenencia como el ánimo de señor y dueño. Es decir, a juicio de estos autores, o sea, los que siguen la inscripción que constituye una ficción legal, basta el título inscrito para que ello sea un símbolo absoluto de la posesión en un sentido jurídico. Entonces, si yo tengo el título inscrito, el conservador de bienes raíces, ya tengo por eso solo hecho tanto la tenencia y el ánimo de señor y dueño. En cambio, otros dicen la inscripción como garantía de la posesión, dicen que la inscripción debe ir acompañada con una realidad posesoria. De acuerdo que frente al choque de intereses entre un poseedor que no tiene la tenencia material del bien y de aquel que se comporta como señor y dueño, debe preferirse a este último. En este caso, la inscripción es una garantía de un hecho que consiste en la posesión material del bien. Pero, en aquellos casos en que no se dé esto, la inscripción es solo un papel, no confiriendo posesión. La inscripción solemniza un hecho verdadero y por lo tanto no puede solemnizar apoderamientos que no han existido. Vale decir, la inscripción solo puede representar una posesión real y efectiva de un inmueble cuando estos reúnan los elementos de corpus y animus. Por lo mismo, debe tratarse de verdaderos hechos de apoderamiento o de lo contrario, la inscripción no garantiza nada. O sea, aquí la inscripción del conservador de bienes raíces debe estar acompañada con una realidad posesoria, material. Ahora me gustaría hablar sobre el caso del mero tenedor que usurpa la cosa y la enajena a su nombre. Imaginemos una persona que es mero tenedora de un auto y lo enajena diciendo que el auto es suyo y se lo vende a otra persona. O un arrendatario que está en un departamento y se pasa por hacer de dueño y la enajena y se lo vende a un tercero sin que el dueño sepa. Bueno, para resolver esta cuestión hay que ver el artículo 630 del Código Civil que dice: si el que tiene una cosa en lugar y a nombre de otro, o sea, el mero tenedor, y la usurpa dándose dueño de ella, no se pierde por una parte la posesión, ni se adquiere por otra, a menos que el usurpador enajene a su propio nombre la cosa. En este caso, la persona a quien se enajena adquiere la posesión de la cosa y pone fin a la posesión anterior. En resumen, cuando el mero tenedor enajena la cosa a su propio nombre, pone fin a la posesión anterior y se le inicia una nueva posesión respecto a la persona que adquirió. Y el inciso 2 del artículo 630 del Código Civil dice: con todo, si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de un poseedor inscrito se da por dueño de ella y la enajena, no se pierde por una parte la posesión ni se adquiere por otra sin la competente inscripción. Entonces, de acuerdo al 730 del Código Civil, el mero tenedor que usurpa la cosa y la enajena a su nombre, si el mero tenedor que usurpa no adquiere la posesión ni la puede hacer perder. Por lo tanto, si el mero tenedor
está con el bien como arrendatario y cambia su actitud respecto a la cosa, no hace perder la posición del dueño. El meroteador no puede cambiar de meroteador a poseedor. Por ejemplo, yo le arriendo un auto a una persona, entonces la persona sería un meroteador, y después esta persona se da como dueño del auto, pero no podría ser así porque el meroteador no puede mudar a poseedor. Entonces mi posesión no se va a ver afectada. Entonces la persona no adquiere la posesión ni la hace perder. Ahora bien, caso diferente es que el meroteador usurpa la cosa, o sea, se da como dueño y la enajena la cosa a su propio nombre. En este caso, por ejemplo, tiene el auto y yo se lo arrendé y esta persona se hace dueño de la cosa y la enajena a su propio nombre. En ese caso hace perder la posición que yo tenía sobre la cosa y el tercero que adquiera la cosa va a adquirir la posesión. Pero hoy eso solo aplica para los bienes muebles e inmuebles no inscritos. Y aquí vimos que el inciso 2 del 730 dice que respecto a la competente inscripción, el adquiriente no adquiere la posesión sino con la competente inscripción, en el caso de los bienes inmuebles inscritos. La inscripción ampara al poseedor, aunque el adquiriente esté de buena fe. Y este solo adquiere la posesión en cuanto obtenga la competente inscripción. Por lo tanto, si estamos hablando de un caso de un inmueble inscrito, para adquirir ese inmueble será necesaria la competente inscripción. Y respecto al concepto de competente inscripción, que hace referencia el artículo 730, inciso 2 del Código Civil, hay distintas posturas. Para algunos, la competente inscripción es la que emana del poseedor inscrito, es decir, se exige la vinculación de las inscripciones, debiendo, en consecuencia, tratarse de un título que emane del poseedor inscrito, sea justo o injusto, puesto que se acepta la apariencia que da este último. Para otro sector de la doctrina, sostiene, en cambio, que la expresión competente inscripción se refiere simplemente a la inscripción del título realizada en la forma legal, de acuerdo a las normas del reglamento del conservador de bienes raíces, sin ver si la nueva inscripción está vinculada o no con la del poseedor inscrito. Como vemos, hay distintas opiniones respecto al concepto de competente inscripción. La jurisprudencia en esta materia no ha sido uniforme, inclinándose en algunos casos por darle no valor alguno a la inscripción desvinculada con la del poseedor inscrito. Y por otro caso se le ha dado valor, exigiéndose una inscripción efectuada en la forma legal y acompañada de una realidad posesoria. Bueno, esta materia ha sido controversial entre distintos autores. Todo lo que tenga que ver con respecto a la inscripción de los bienes inmuebles es una materia bien controversial en materia del derecho civil. Por lo tanto, hay distintas opiniones. Ahora hablaremos sobre la accesión de posesiones. La accesión de posesiones permite al poseedor agregar a su posesión las de sus antecesores y tiene importancia en materia de las acciones procesorias y en relación a los plazos de prescripción adquisitiva. El artículo 717 del Código Civil dice: sea que se suceda a título universal o singular, la posesión del sucesor principia en él, a menos que quiera añadir la de su antecesor a la suya, pero en tal caso se apropia con sus calidades y vicios. Y su inciso 2 dice: podrá agregarse en los mismos términos a la posesión propia la de una serie no interrumpida de antecesores. La base de esta figura la encontramos, de la accesión de posesiones, está consagrada en el artículo 717 del Código Civil, que nos parte diciendo que la posesión del sucesor principia en él. Es decir, el sucesor no es continuador en la posesión de su antecesor, independientemente de que se trate de una sucesión universal o singular. Esta figura de la accesión de posesiones no se contradice con la idea de que la posesión no se transmite ni se transfiere, puesto que el sucesor solo se está aprovechando de las ventajas que el ordenamiento jurídico otorga a la posesión anterior.
Además, si no existiera el mecanismo de la accesión de posesiones, prácticamente no podría funcionar la protección de las acciones posesorias, puesto que se exige un año de posesión tranquila y no interrumpida. Bueno, y también nos favorece respecto a la posesión, la prescripción adquisitiva. La accesión de posesiones es la facultad del poseedor que la ejerce en vista a su conveniencia, pero si opta por ella, se hace dueño de la posesión anterior con sus calidades y vicios. El poseedor podrá asimismo agregar una serie interrumpida de antecesores. Bueno, ¿cuáles son las características de la accesión de posesiones? Es facultativa al actual poseedor, la utilizará a medida que convengan sus intereses, procede tanto respecto de los antecesores inmediatos como mediatos. El requisito es que sea una cadena interrumpida de posesiones. Al apoderarse o aprovechar el tiempo de posesión de los poseedores anteriores, este tiempo se le suma con sus calidades y vicios. Los requisitos para que pueda utilizarse el mecanismo de accesión de posesiones son que debe existir un vínculo jurídico entre el actual poseedor y su antecesor, que las posesiones que se suman deben ser continuas y no interrumpidas, y el tiempo de las posesiones que se suma debe ser útil para prescribir. Esto es importante para, como habíamos mencionado, para las acciones posesorias y también muy importante para la prescripción adquisitiva, porque si yo sumo los tiempos anteriores de mi poseedor, con eso puedo completar el tiempo útil para prescribir. Y así puedo adquirir por el medio del modo de adquirir de la prescripción adquisitiva. Ahora hablaremos de la acción publiciana, que está en el Código Civil, artículo 894, que dice: se concede la misma acción, aunque no se provee dominio, al que ha perdido la posición regular de la cosa, y se hallaba en el caso de poderla ganar por prescripción. Y su inciso 2 dice: pero no valdrá ni contra el verdadero dueño, ni contra el que posea con igual o mejor derecho. ¿Cuáles serían los presupuestos de la acción publiciana? Bueno, primero, haber perdido la posición de la cosa. Segundo, que la posición perdida debe ser regular, es decir, proceder de justo título y haberse adquirido de buena fe, mediando también la tradición si el título es traslaticio de dominio. Por lo tanto, la acción publiciana le corresponde al poseedor regular, que perdió la posición de la cosa, y haberse hallado en el caso de poder ganar la cosa por prescripción. Surge el problema de determinar cuándo se está ante este caso. Parte de la doctrina sostiene que ello es así cuando ha transcurrido el plazo íntegro de la prescripción y este todavía no se ha alegado ni por consiguiente declarada judicialmente. Ello porque si otra persona se apodera de la cosa, se produce la interrupción natural de la prescripción y, consecuentemente, la pérdida de todo el tiempo transcurrido con anterioridad. El poseedor deja de estar en vías de usucapir, es decir, de ganar la cosa por medio de la prescripción adquisitiva. Otros autores sostienen que el transcurso íntegro del plazo de prescripción no es necesario. La publiciana solo se puede hacer valer contra un poseedor en condición inferior al demandante. Esto lo vemos a partir del inciso 2, que dice: pero no valdrá ni contra el verdadero dueño, ni contra el que él posea con igual o mejor derecho. Entonces yo no puedo usar la acción publiciana contra el que es dueño de la cosa. Esta regla se explica respecto del verdadero dueño, porque el poseedor regular, que no hubiera perdido la posesión, habría tenido que restituir la cosa una vez probado el dominio de frente al dueño. No se puede servir para quitarle al dueño lo que es suyo. Tampoco opera contra el que posee con igual derecho que el demandante, poseedor regular, que perdió la posesión porque en igualdad de causa prevalece la posesión actual. Y si el actual poseedor tiene mejor derecho que el poseedor regular que perdió la posesión, con mayor razón se entiende que este último no pueda esgrimir la acción publiciana contra aquel. Los tribunales, considerando fines prácticos, han estimado que el actor que hace uso de la acción reivindicatoria ha invocado también la acción publiciana para que el evento que no logre probar su dominio sobre la cosa reclamada
siempre que tenga mejor derecho a poseer que el contendor. Tanto el propietario como el poseedor, en los casos de la acción publiciana, no deben estar en posesión para poder entablar su acción. Bueno, respecto a este último punto, podemos decir que jurisprudencialmente se ha entendido que cuando se interpone la acción reivindicatoria, también se está entendiendo que implícitamente se está interponiendo la acción publiciana. Ahora veremos las acciones posesorias. Son aquellas que tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o derechos reales constituidos sobre ellos. Así lo dice el artículo 916 del Código Civil. ¿Y qué clases de acciones posesorias tenemos? Tenemos la querella de amparo, la querella de restitución y la querella de restablecimiento. La querella de amparo tiene por objeto conservar y mantener la posesión frente a actos constitutivos de turbaciones y molestia de terceros. Además, puede tener por el objeto la indemnización de los perjuicios sufridos por el poseedor derivados de la turbación o molestia. La querella de restitución tiene por objeto recuperar la posesión perdida de un bien raíz o de un derecho real constitutivo sobre él. Y también es posible demandar la indemnización de perjuicios. Y la querella de restablecimiento, en cierto modo, es híbrida, puesto ampara tanto la posesión arrebatada violentamente como la mera tenencia. Bueno, estas son acciones protectoras de la posesión en cuanto no se tomará en cuenta el dominio, sino la posesión, sino que solamente se necesita probar los requisitos de la posesión tranquila y por más de un año completo. Esos son los requisitos para estas acciones. Y que en el sujeto activo, todo aquel que ha estado en la posesión tranquila y no reinterrumpida de un año completo. También la puede ejercer el heredero en el caso de la querella de restablecimiento, que se le otorga esta acción al mero tenedor. Entonces, en el caso de la querella de restablecimiento pasa algo especial, porque incluso el mero tenedor, que no es poseedor, puede interponerla. ¿Cuál es el fundamento de estas acciones? Tienden a mantener la seguridad jurídica y la paz social, evitando la justicia a su propia mano, ya que se protege aquí no el dominio, sino la posesión. Además, el procedimiento a que se somete el ejercicio de la acción es el sumario y no el de ordinario, o del acto de conocimiento, como en la acción reivindicatoria. La acción posesoria es especial y no afecta al ejercicio de las acciones ordinarias como la reivindicatoria. El plazo de interposición se requerirá que la acción no esté prescrita. Ello ocurre en un año desde el hecho que da origen a la acción. En caso de la querella de amparo, el plazo se cuenta desde el acto de molestia o embarazo. En el caso de la querella de restitución, este es desde que el poseedor anterior la ha perdido y si la nueva posesión ha sido violenta, contará desde el último acto de violencia o desde que haya cesado la clandestinidad. Respecto a la procedencia, la acción posesoria solo procede respecto de cosas que puedan ganarse por prescripción. Por lo tanto, no procederá respecto de las servidumbres inaparentes o discontinuas. Y respecto al sujeto pasivo, la acción posesoria se dirige por regla general contra el autor del hecho que afecta a la posesión, salvo del caso del artículo 927, en donde la acción se puede dirigir no solo contra el usurpador, sino también contra toda persona cuya posesión haya derivado de este. Bueno, tiene derecho a pedir las acciones posesorias que no se le turbe o embarace su posesión o se despoje de ella, que le indemnice el daño que haya recibido y que se le dé seguridad contra el daño que fundadamente teme. Y respecto a la prueba de la posesión, hay que remitirse al artículo 924 y 925, que ha habido diferentes interpretaciones, pero el 924 dice: la posesión de los derechos inscritos se prueba por la inscripción, y mientras ésta subsista, y con tal que haya durado un año completo, no es admisible ninguna prueba de posesión con la que se pretende impugnarla.
Y el artículo 925 dice: se deberá probar la posesión del suelo por hechos positivos de aquellos a que solo da derecho el dominio, como el corte de maderas, la construcción de edificios, la de cerramientos y de plantaciones o cementeras y otros de igual significación, ejecutados sin el consentimiento del que disputa la posesión. Bueno, hicimos mención a la prescripción adquisitiva, y aquí brevemente vamos a hacerle mención de nuevo. La prescripción adquisitiva está consagrada en el artículo 2492 del Código Civil, que dice que la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Una acción o derecho se dice prescribir cuando se extingue por la prescripción. Encontramos la prescripción adquisitiva ordinaria. Para estar en presencia de ella, además de requerir que la cosa sea susceptible de ser adquirida por prescripción y que la posesión sea interrumpida, deben cumplirse dos requisitos propios para la prescripción adquisitiva ordinaria, que debe tratarse de una posesión regular. Recordemos que la posesión regular es la que procede con justo título y ha sido adquirida por buena fe, aun cuando ésta no subsista posteriormente, siendo necesario, además, la tradición si el título invocado para poseer es título tras el dominio. Y además de la posesión regular, es necesario que transcurra el plazo que el legislador señala, que son 2 años tratándose de bienes muebles y 5 años tratándose de bienes inmuebles. Si bien no existe una norma expresa respecto de la forma de computar el plazo de prescripción, habrá que aplicar las reglas generales sobre esta materia en particular. Vale decir que si se trata de un plazo continuo que corre sin interrupción, incluyendo los días domingo y feriado. Además, es de días completos, de medianoche a medianoche, lo que significa que el primer día no se cuenta. Por lo tanto, este plazo se cuenta de manera continua y sin interrupción. Y va a depender si la cosa es mueble o inmueble. En el caso de los muebles, 2 años, y de los inmuebles, 5 años. Y el caso de la prescripción extraordinaria, al igual que la prescripción adquisitiva ordinaria, la prescripción adquisitiva extraordinaria cuenta con sus propios elementos, sus propios requisitos. Primero, la posesión irregular. Si bien dicha norma no se desprende la necesidad de estar de la posesión irregular, la doctrina infiere a ello a partir de que la posesión regular conduce a la prescripción adquisitiva ordinaria. A ello se le suma la necesidad de que exista poseedor para poder prescribir, coligiéndose que es la posesión irregular la que conduce a la prescripción adquisitiva extraordinaria, la cual de todas formas debe ser interrumpida. En resumen, cuando uno está en presencia de la posesión irregular, podemos adquirir por medio de la prescripción adquisitiva extraordinaria. Y aquí el plazo es de 10 años, tanto para bienes muebles o inmuebles. Bueno, con lo ya dicho, podemos ver algunas diferencias ya. La prescripción adquisitiva ordinaria es para el poseedor regular y la prescripción adquisitiva extraordinaria para el poseedor irregular. Y los plazos son diferentes porque en la prescripción adquisitiva ordinaria es 2 años para los bienes muebles y 5 años para los bienes inmuebles. En cambio, para la prescripción adquisitiva extraordinaria, el plazo es de 10 años sin distinguir si es mueble o inmueble. El Código Civil, en su artículo 2510, dice: el dominio de las cosas comerciales que no ha sido adquirido por prescripción ordinaria puede serlo por extraordinaria bajo las reglas que van a expresarse. Para la prescripción extraordinaria no es necesario título alguno. Se presume en ella de derecho la buena fe, sin embargo, de la falta de un título adquisitivo de dominio. Pero la existencia de un título de mera tenencia hará presumir mala fe y no dará lugar a la prescripción.
a menos que concurran estas dos circunstancias. Que el que pretende dueño no pueda probar que en los últimos 10 años se haya reconocido expresa o tácitamente su dominio por el que alega la prescripción. O 2, que el que alega la prescripción puede haber poseído sin violencia, clandestinidad ni interrupción por el mismo espacio de tiempo. Lo que queremos decir acá es que este numeral 3, que dice que la existencia de un título mera tenencia hará presunción mala fe y no dará lugar a la prescripción, a menos que concurran estas dos circunstancias, ha generado un gran debate en la doctrina, ya que ha dado diversas interpretaciones. Bueno, este inciso ha generado mucho debate, y que hay que rodar el principio de que el mero tenedor no puede mutar a poseedor. Pero este inciso pareciera ser una excepción, ya que daría a entender de que el mero tenedor podría convertirse en poseedor y ganar por medio de la prescripción adquisitiva extraordinaria. Ahora bien, este artículo ha tenido diferentes interpretaciones. Algunos dicen que en verdad no marcaría una excepción real. Otros dirían que sí. Bueno, podemos decir que en definitiva opera la mutación de mera tenencia en posesión es porque se han realizado actos de parte del mero tenedor, como también de parte del propietario, que alteran por completo la situación jurídica de ambos. Es decir, concurriendo las dos circunstancias indicadas en el final del artículo 2510. La mera tenencia se convierte en posesión no solo por voluntad del tenedor, ni por el simple transcurso del tiempo, sino también, principalmente, por la negligencia del dueño, que no logra acreditar que el mero tenedor reconoció en los últimos 10 años el dominio que pretende el primero. Bueno, igual hay que decir que esta regla ha sido muy controvertida y hay diferentes interpretaciones. Solamente esta es una entre varias. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, comenten, dejen like. Muchas gracias.